De nuevo con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a un invitado, Irán Gaviria, presidente del partido Puente. Quiero recordar que es uno de los pocos partidos que están habilitados para ir a... No, nos inhabilitaron. No, los inhabilitaron. Ah, bueno, inhabilitaron porque no concurrimos a las elecciones de alcaldes, que no fueron municipales, sino de alcaldes, visto el proceso de ventajismo, de alteración de resultados que hubo en las elecciones regionales. El partido decidió no participar en las elecciones de alcaldes, repito, porque no eran municipales, no había elección de consejos municipales. Junto con otros partidos tomamos esa decisión, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y nosotros, y luego la Asamblea Nacional Constituyente ordenó al Consejo Nacional Electoral la invalidación de estas organizaciones políticas. ¿Y en la Constitución la Asamblea Nacional o la Asamblea Nacional Constituyente tiene poder sobre el CNE y ordenarle así? Primero, no es un ente legítimo. Puente, desde el primer día que se anunció la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, el 1 de mayo del año 2017, dijimos, es un proceso violatorio de la Constitución, porque el artículo 347 de nuestra Carta Magna establece claramente, Pedro, y todos quienes nos están viendo, que solo el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y allí se violó la Constitución. Si bien el 348 establece cuáles son los mecanismos para activar la votación, no se puede convocar una constituyente si no es a través del pueblo. Entonces, desde el primer momento, Puente dijo, ese es un ente que no tiene legitimidad de origen y ha venido actuando violando la Constitución, de forma tal que la Asamblea Nacional Constituyente, ni por su origen ilegítimo, ni por las facultades que tendría, pudo haber hecho esto de invalidar a unas organizaciones políticas, entre otras la nuestra, porque la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que para invalidar a una organización política, la organización política debe dejar de concurrir a 2 procesos electorales nacionales, y no era el caso de Puente. Pero bueno, aquí la Constitución se ha venido violando de manera consuetudinaria. Ese es uno de los graves problemas políticos institucionales que tenemos en Venezuela. Se violó en este caso, pero la Constitución se ha venido violando incluso para esta elección que está pautada para el mes de mayo, porque ha sido convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, dándole instrucciones al Consejo Nacional Electoral en condiciones que también violan la Carta Magna, sobre todo el artículo 5 y el artículo 63. El 5 dice, la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través del sufragio y por los órganos previstos en la Constitución, y el 63 establece que el voto debe ser un derecho que se ejerce en libertad, en transparencia, y estas elecciones pautadas para el mes de mayo no son unas elecciones ni libres ni transparentes. Así lo hemos dicho en Puente, la sociedad civil venezolana se ha pronunciado, la comunidad internacional también se ha pronunciado, de forma tal que Puente ha mantenido una conducta coherente de permanente oposición dentro del marco constitucional a este gobierno. Ahora, el presidente Maduro se relanza para las elecciones presidenciales, pero en vez de ser en diciembre, como corresponde constitucionalmente, las adelantaron. Antes iban a ser en este mes, 22 ahora, de abril. El CNE decidió, y no hay ningún poder que lo pueda controlar, ni así, sino ellos mismos decidieron. Ahora van a ser a finales de mayo, ahora no sabemos si podrían volverlo a postergar y abrir esa, pero ya vamos a hablar de ese escenario. Pero esto no afectaría un poco la legitimidad del presidente Maduro, porque hasta la fecha tiene una legitimidad de origen, porque él ganó las elecciones y hasta diciembre las tendría, pero esto no podría él poner en peligro su legitimidad. Total y absolutamente. Tal como tú lo señalas, Pedro, en abril del 2013 hubo un proceso electoral y Nicolás Maduro le ganó a Enrique Capriles esas elecciones. Hubo protestas, cuestionamientos, pero el resultado fue finalmente aceptado. Y eso le da legitimidad de origen. La legitimidad de origen tiene que estar acompañada también por una legitimidad de ejercicio, porque tú puedes ser electo, pero una vez electo, disuelves los poderes, vas en contra de la Constitución y pierdes legitimidad. Y por eso está la Carta Interamericana Democrática. De acuerdo. Ahora bien,
A esta pavorosa crisis socioeconómica que tenemos, hiperinflación, escasez, colapso de los servicios públicos. Hoy hubo nuevamente un apagón en buena parte del país. El transporte público, hoy las camionetas, los autobuses en Caracas y en el interior del país, se hace en camiones estacas, en camiones cava. Se ha colapsado el metro de Caracas, se ha colapsado. La migración de centenares de miles de compatriotas que no consiguen dentro de nuestra frontera realizar sus sueños. A esa crisis socioeconómica y político-institucional se va a sumar un nuevo elemento. Las elecciones pautadas para el 20 de mayo no tienen legitimidad, ni por su convocatoria, ni por las condiciones mismas en que se van a realizar. No hay participación de todos los actores políticos, hay partidos inhabilitados, Puente, Voluntad Popular, Primero Justicia. Hay personalidades y candidatos inhabilitados, Enrique Capriles, Leopoldo López, entre otros. Hay el ventajismo del gobierno, se hacen unas elecciones a destiempo, de forma tal que el resultado del 20 de mayo, ex antes, ya ha sido declarado por la comunidad internacional como un resultado no creíble y que no confiere legitimidad. A la crisis socioeconómica se le sumará una crisis de legitimidad. El poder que emane de esa elección no tendrá legitimidad de origen. ¿Qué pasa con los países que no van a reconocer, que ya anunciaron, no vamos a reconocer esta elección si se lleva a cabo de esta manera que se está haciendo? Bueno, ya se han establecido sanciones para el gobierno y para funcionarios del gobierno y funcionarios del oficialismo. La comunidad internacional ha sido muy clara. El 23 de enero, cuando se propone en la Asamblea Nacional Constituyente hacer elecciones en el primer cuatrimestre del 2018, está reunido el Grupo de Lima. Son importantes países del continente, de Canadá hasta Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, Canadá. Y ellos dicen, esas elecciones no son ni creíbles ni legítimas. Los Estados Unidos se han pronunciado, la Unión Europea recientemente también lo hizo. Eso es en el exterior, en la comunidad internacional. Pero al interior del país, Pedro, la Conferencia Episcopal en enero lo señaló. Las universidades reunidas en Averú, la Asociación de Rectores, el empresariado, los estudiantes. Por cierto, una pequeña digresión. Mañana hay un acto en la Universidad Central de Venezuela, a las 10 de la mañana, que convoca una parte importante de la sociedad civil para seguir manteniendo esta posición, que esas elecciones convocadas en estas condiciones no son aceptables y su resultado no es ni creíble ni confiere legitimidad. Sí. Fíjate que uno de los escenarios que se manejan es que uno de los grupos políticos inscribió a uno de sus candidatos, Henry Falcón, y no es que se lanza descabelladamente, sino que se ve que tiene un grupo detrás de gente pensante y que sabe de plantear escenarios. Por cierto, mañana tenemos a Francisco Rodríguez aquí en el programa de Torino Capital, que es una de las personas que lo están acompañando. ¿Crees que es descabellado su posición? ¿Debe tener algún tipo de escenario político que él se planteará para tener capacidad de maniobra, que puede incluir quizás a la oposición? ¿Cómo ves tú ese panorama? Sí, no quiero hacer un juicio de intención, no ha sido nunca mi estilo, mi actitud, prejuzgar cuáles son los intereses y las intenciones de los hombres públicos. Si es loable, si no, si es bueno, si es malo, si es lícito. Mi juicio es político. Dicho lo anterior, habiendo dicho Puente, desde el 1 de mayo del 2017, no habiendo participado nuestra organización en las elecciones de alcaldes, habiendo sido objeto de la inhabilitación ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral, nosotros estamos por elecciones libres y transparentes en Venezuela. Y estas no son.
Henry Falcón ha tomado una decisión junto con otros partidos y personalidades políticas. Esa decisión de él y de ellos abona el terreno del oficialismo. Dicen que el tango se baila a dos. Aquí hay quien baile el tango, este tango, a dos. De forma tal que esa actitud política nosotros la rechazamos y hacemos votos porque Henry Falcón y quienes los acompañan oigan lo que ha venido diciendo la comunidad internacional, la sociedad civil venezolana, repito, Iglesia Católica, otras iglesias, academias que se han pronunciado, estudiantes, rectores, empresarios, trabajadores, dirigentes agrícolas, que condenamos esta elección. De forma tal que concurrir a esta elección es abonar el terreno del oficialismo, abonar el terreno de la candidatura de Nicolás Maduro, que en estas condiciones no tiene ninguna posibilidad de no salir seleccionado, no electo, sino seleccionado el 20 de mayo. Y luego, el día que se inscribió Henry Falcón, el secretario general de Avanzada Progresista, dijo: hasta aquí llegamos con la mesa de la unidad. Bueno, también que ellos sepan que hasta aquí llegan, no con la mesa de la unidad, sino con la sociedad democrática venezolana. De allí el llamado respetuoso a que evalúen esta decisión que han tomado, que le hace un profundo daño al sistema democrático venezolano, a las luchas que durante tantos años, en estos últimos tiempos, se han librado, que han dejado exiliados, presos políticos, muertos, y que ellos ahora se prestan para esta situación. Evalúen eso y nosotros hacemos votos porque esa candidatura pueda ser retirada. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería preguntarte un supuesto escenario que se está manejando en cierto nivel, que dicen que podrían alargar aún más las elecciones. El CNE lo decidió unilateralmente. Igualmente puede tomar cualquier decisión. No tiene que ir a la Asamblea Nacional ni a ninguna y solo van a apoyar la constituyente. Pero, ¿qué pasaría si